Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, de una manera especial. Bienvenido a su programa, Ministerio El Evangelio de la Cruz. Hoy vamos a comenzar un tema y es el origen del pacto de la promesa a los gentiles. Ese es el tema. Amén. Entonces, le doy gracias a mi hermano Benjamín Escalante, escritor de un libro, una introducción a la Torá del Mesías. Y también él tiene otro libro, la Nueva Torá, el Camino de Yeshua. Les recomiendo, amado, estos dos libros que vamos a dejar en enlace y el link abajo del video, amados hermanos. Y aquí tenemos la portada del libro, una introducción a la Torá del Mesías. Entonces, amado, es un libro que yo les recomiendo, que me gustó bastante, uno de los mejores libros que he leído, amén, que te va a ayudar a comprender el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, amén. Entonces, amado, para comenzar, una introducción de la enseñanza. La historia de Abraham en el Antiguo Testamento y la base de la enseñanza de la expiación del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, la ofrenda sacrificial del Señor Jesús en la cruz por el pecado de la humanidad. Amado, Jesús en el templo dijo muchos siglos después: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y ha visto Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Mesías, amado, le está diciendo a los judíos que él era el Dios, pero que se encarnó. Aquí vemos la persistencia del Mesías. Entonces, de esa manera, amado, que todos nosotros, los creyentes en el Mesías, seamos judíos o gentiles, se cumplirá la promesa profética de que Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Muy bien, entonces, la justicia que fue imputada a Abraham es la misma justicia acreditada a nosotros cuando recibimos por fe el sacrificio de Dios que proveyó por nuestros pecados a Jesucristo. Entonces, amados hermanos, vamos a ver 48 promesas que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12. 1. Te mostraré la tierra. 2. Haré de ti una nación grande. 3. Te bendeciré. 4. Engrandeceré tu nombre. 5. Serás bendición. 6. Bendeciré a los que te bendijeren. 7. Maldeciré a los que te maldijeren. Serán benditas en ti todas las naciones, o sea, todos los países. A tu descendencia daré la tierra para siempre. Haré tu descendencia como el polvo. Haré tu descendencia como el polvo. Yo soy tu escudo. Yo soy tu gran galardón.
La 12. 13. Tu propio hijo será el que te heredará. 14. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. 15. Tu descendencia morará en tierra ajena y será oprimido 400 años. 16. Castigaré a sus opresores. 17. Libraré a tu descendencia de la servidumbre, de la esclavitud. Se cumplió en Éxodo 12, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. 18. Bendeciré a tu descendencia con gran riqueza material. 19. Morirás en paz. 20. Serás sepultado en buena vejez. 21. Haré un pacto eterno contigo. 22. Te multiplicaré en gran manera. 23. Te haré padre de muchas naciones. 24. Te multiplicaré en gran manera. 25. Reyes saldrán de ti. 26. Haré un pacto con tu descendencia eternamente. 27. Seré tu Dios y el de tu descendencia. 28. Te bendeciré a tu mujer. 29. Te daré de ella un hijo. 30. Vendrá a ser madre de naciones. 31. Reyes vendrán de ella. 32. Estableceré mi pacto perpetuo con Isaac y su descendencia. 33. Bendeciré a Ismael. 34. Lo haré fructificar. 35. Lo multiplicaré en abundantemente. 12 príncipes engendrará. 37. Haré de él una gran nación. 38. Sara tendrá un hijo el año que viene. 39. No destruiré a Sodoma si hallare 50 justos. 40. No destruiré a ciudad si hallare 45 justos. 41. No destruiré si hallare 40 justos. No la destruiré si hallare 30 justos. No la destruiré si hallare 20 justos. No la destruiré si hallare 10 justos. En Isaac te será llamada descendencia. 45. 46. Multiplicaré tu descendencia como la arena. 47. Tu descendencia saldrá victoriosa sobre tus enemigos. 48. En tu simiente será benditas todas las naciones. Entonces, amados, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16. Hablando del apóstol Pablo de la simiente del Mesías. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. O sea, que la simiente es el Mesías. Abraham fue conocido como el hebreo porque había cruzado el río.
La palabra hebreo significa cruzar. Los hebreos cruzaron el río Éufrates, el Mar Rojo y el río Jordán. Entonces, por eso le llamaban los hebreos. Mesopotamia significa la tierra entre los dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Entonces, él cruzó el río de Mesopotamia y le llamaban el hebreo. Entonces, Abraham fue un habitante de la ciudad de Ur de los Caldeos. En Génesis capítulo 12 aparece Nehemías 9:7. Entonces, su padre Taré hacía ídolos. Abraham creía en un Dios, en un solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, no en las múltiples deidades en las que la gente común de la región creía. Dios llamó a Abraham para que saliese de esa ciudad. Amén. Entonces Dios llamó a Abraham para que saliese de la ciudad, de su ciudad. Le dijo, sal de tu tierra. Entonces existe una antigua leyenda entre los judíos de que Abraham entró al taller de su padre y rompió todos los ídolos excepto a uno. Abraham puso el martillo en la mano de ese. Cuando Taré vino, le preguntó a Abraham que qué había ocurrido. Y Abraham respondió, los ídolos tuvieron una pelea y solo quedó este. El cual Taré respondió, no sea tonto, ellos no pueden mover, son objetos de madera y de piedra. Y Abraham supuestamente replicó, entonces, ¿por qué los adoras? Amados, aquí vemos, ¿verdad? Esto es una leyenda, doctrina. Simplemente es una historia, una leyenda que se dice que Abraham destruyó los ídolos de Taré, de su padre. Es sorprendente. Entonces, él era el padre de los judíos, Abraham. Entonces Jesús nació del linaje de Abraham. Pues bien, amados hermanos, es importante entender las diferencias de entre los que es un hebreo y lo que son un prosélito. Y lo que somos nosotros, lo que somos gentiles. Hay una gran distinción entre ellos y nosotros, y lo tenemos que entender de tal manera que una vez que se entienda, no tendremos ningún problema. Entonces, la palabra hebrea a los que vienen por raza, esa es la palabra hebrea a los que vienen por raza. Entonces, la palabra hebreos son aquellos que vienen por raza. Me refiero que son descendientes de la simiente de Abraham, de la semilla, el esperma del varón. Cuando hablamos de hebreos, hablamos de raza y hablamos de lengua, la lengua hebrea. Entonces, ¿qué es un proselito? La palabra proselitos es una palabra para decir añadir, adherir o pegar. Un proselito se pegaba a la nación, se pegaba al judaísmo. Un proselito era una persona que dejaba sus costumbres y se pegaba al pueblo de Israel y hacía las fiestas judías, se circuncidaba, etcétera, etcétera. Ese se pegaba en la familia. Judíos podía comer también en la casa de los judíos. Entonces, un añadido
todos aquellos que no vienen de la simiente del esperma de aquellos que no son hebreos. Eso es un gentil. Entonces, estos gentiles, si no son gentiles, tienen una opción. Pueden practicar la religión del judaísmo, que es la ley de Moisés. Entonces, primero se pegan, se añaden, y la única manera de añadirse es a través de guardar las costumbres del judaísmo. Ese se le llama un proselito. Muy bien, entonces, los gentiles son las personas que no vienen de la simiente de Abraham, del pueblo hebreo, los que no son judíos, que no pertenecen a las 12 tribus de Israel. Esos son los gentiles. Entonces, los gentiles son otros pueblos y otras naciones. Muy bien, entonces, el pacto el cual Yeshua hizo y vino a dar cumplimiento fue el pacto abrahámico, el pacto original. Yeshua vino a dar cumplimiento a todas las profecías que estaban escritas de él, tanto en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Deuteronomio, como los profetas, el Tanakh y los escritos. Y las otras dos secciones, que el Tanakh hebreo y las referentes a su primera venida. Muy bien. Entonces, amado, los versos paralelos de la presentación del Mesías, quiero que entienda. Entonces, Génesis capítulo 22, verso 2, por favor, dice así: dijo Dios a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Muy bien, entonces vamos a ver cómo Dios entrega su único hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, entonces, el monte Moriah, que es Jerusalén, fuera de la puerta, Jesús fue crucificado. Muy bien. Entonces, el libro de los Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Se dice que el monte Moriah fue donde está en la actualidad Jerusalén. Entonces Jesús fue llevado fuera de Jerusalén. Entonces, vemos en Génesis capítulo 22, verso 2, y ofreció allí en holocausto. ¿A quién? A su hijo Isaac. Vemos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces vemos que tomó Abraham leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Y él lo tomó en su mano, y el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Vemos que el Mesías toma su cruz. Isaac toma las leñas para el holocausto, para el sacrificio. Entonces vemos que Yeshua hace lo mismo. Dice, y él cargó la cruz y salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron
y con él otros 2. Muy bien, entonces, eso lo podemos encontrar en Juan 19, verso 17 al 18. Entonces, Génesis capítulo 22, verso 7. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vemos que Juan ve al siguiente día a Jesús que venía a él, y le dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, entonces Isaac fue obediente a su padre Abraham. Dice verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Génesis 22, 9. Entonces, Yeshua fue obediente a su padre. El Hijo de Dios hizo lo mismo. Dice Mateo 26, verso 39, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces vemos que Isaac fue obediente a su padre. Entonces el Mesías le rogó al Padre, pero el Mesías le dice que se haga tu voluntad. Muy bien, entonces, por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él había recibido las promesas. Ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos 11, 17 al 17. Entonces vemos que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos a Jesús, Dios le resucitó de los muertos. Hechos capítulo 2, verso 32. Entonces, el mismo sacrificio que hizo Abraham con su hijo representa lo que hizo Jesús por nosotros en el Calvario, en la cruz. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos, de las promesas, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Gloria a Dios. Entonces, verso 11. Verso 11. Porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos, en plural, pueblos, hizo uno singular, un solo pueblo hizo, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley
de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¡Wow! Profundo, amado. Entonces, amado, vemos que nosotros, los gentiles, estábamos sin ciudadanía, estábamos alejados de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en el Mesías tenemos esperanza. En el Mesías, amado, tenemos la promesa. En el Mesías, por medio de su sangre, tenemos la esperanza. Gloria a Dios. Y ya no somos dos pueblos, sino somos un solo pueblo, judíos y gentiles. Muy bien. Entonces, el Mesías hizo la paz de ambos pueblos, hizo un solo pueblo. Entonces, Él derribó la separación, aboliendo la carne. En el sacrificio del Mesías, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mediante la cruz del Mesías. Entonces, el apóstol Pablo, él da un consejo. No sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque ya somos un solo pueblo por medio de lo que hizo el Mesías en la cruz. Reconcilió el Mesías. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 19 dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Entonces somos, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Entonces, ya no somos extranjeros, ya somos miembros de la familia de Dios por medio de ¿quién? Del Mesías. Entonces, las promesas para los hebreos ahora también son para los gentiles, amado. Entonces, esas promesas que son la salvación eterna, la expiación, la sustitución, la redención, la reconciliación, la propiciación, la justificación y la elección, la predestinación, la regeneración, convención y arrepentimiento, la adopción y la unión del creyente con el Mesías. Entonces, por la simiente del Mesías tenemos las promesas. De un resumen, podemos decir entonces que el pacto, la promesa unilateral y incondicional, que la palabra de Yahweh, el Mesías preencarnado, le hizo a Abraham, fue: y haré de ti una nación grande. Génesis 12, verso 2. Te bendeciré. Génesis 12, 2. Engrandeceré
tu nombre, Génesis 12:2. Serás bendición, Génesis 12:2. Bendeciré a los que te bendigan, Génesis 2:3. Maldeciré al que te maldiga, Génesis 12:3. En ti serás benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12:13. Te heredará uno que saldrá de tus entrañas, Génesis 15:4. Cuenta las estrellas si las puedes contarlas, así será tu descendencia, Génesis 15:5. Y a tu descendencia daré la tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, 15:18. Entonces, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras. Repito, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, hablando del Mesías, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:4-5. Entonces los judíos interpretaban este pasaje porque la ley vino 400 años después de Abraham, o sea, la ley de Moisés. Por ejemplo, Jacobo era judío y él pensaba como ellos. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, verso 21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Pregunta Jacobo, Santiago, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, aquí vemos Santiago que él dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué fue contado por justicia? Dice por las obras y no solamente por la fe, que fue justificado Abraham. Entonces, amado, te haré una pregunta. ¿Se ganó Abraham por sus buenas obras la salvación? ¿O fue justificado por la obediencia? No. Esa era la posición de los judíos cuando Pablo le escribe a los romanos. Por eso vemos, amado, en Génesis 26, que dice: y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, la ley vino después de 430 años. ¿Cómo así? Vamos a ver qué piensa el apóstol Pablo, que era judío. Y piensa diferente. Entonces, Romanos capítulo 4, verso 1-3. Dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, vemos que el apóstol Pablo, amado, dice que a Abraham le fue
contado por justicia, fue justificado no por las obras, sino por la fe, porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Romanos capítulo 4, verso 5 dice, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, 9, porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, por justicia. Romanos 4, 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia, de la fe que tuvo estando aún incircuncidado. Escucha esto. Para que fuese padre de todos los creyentes no incircuncidados, a fin de que también ellos, o sea, los gentiles, la fe les sea contada por justicia. Romanos 4, 11. Entonces vemos, amados hermanos, que por la fe fue contado por justicia. Entonces, la justicia que es por la fe. Entonces, él recibió la justicia antes de ser circuncidado. Entonces, vemos que todos los creyentes no circuncidados, también ellos, o sea, los gentiles, por la fe les es contado por justicia. Alabado sea el Señor. Entonces, vámonos a Romanos capítulo 4, verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. De la fe. Entonces, repito, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aleluya. Entonces, él fue imputado por la fe. Por la fe. Romanos 4, verso 18 al 22. Dice, y creyó en la esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos 8:4 al 22. Sigue el apóstol Pablo hablando de Abraham. Sigue diciendo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Escucha esto. Y la Escritura, previendo de justificar por fe a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de fe son bendecidos
por el creyente Abraham. Gálatas 3, 6 al 9. Entonces vemos que la fe le fue contada por justicia, pero también Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces es por la fe que somos hijos de Abraham. Y la escritura proviene que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Le dio de antemano la buena nueva ¿a quién? Abraham. Le dio la buena noticia a Abraham. Le dio la revelación a Abraham de los gentiles, la buena nueva que era el Mesías, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo de que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3:14 dice: para que el Mesías, Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, el Espíritu Santo. Gálatas 3:16. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes como si fuese muchos, sino como uno. A tu simiente, ¿cuál es? El Mesías. Entonces Abraham oyó el evangelio de la redención, el evangelio de la cruz. El pacto previene de la ratificación por Dios para con Cristo. Repito, el pacto que proviene ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no abrogó para invalidar la promesa. Gálatas 3:16. Muy bien, entonces, Gálatas 3:29 dice: si vosotros sois de Cristo, del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oiga. Entonces, amados hermanos, vemos en Hechos capítulo 3, verso 25, dice el apóstol Pedro, diciendo: vosotros sois los hijos de los profetas, del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, amados, Dios le mostró la redención a Abraham. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Entonces, para resumir, amado, Abraham fue justificado 13 años antes de ser circuncidado, porque creyó Abraham a Dios. Como lo dice Romanos 4:10. ¿Cómo pues fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos
la fe le sea contada por justicia. Entonces el padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, ya Abraham es padre de los que están circuncidados, que es los judíos, pero también es padre de los que no están circuncidados. Entonces, amado, ya para concluir y terminar, somos judíos los que son de la fe. Gálatas 3:29 dice: y vosotros, ustedes, sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham soy, heredero según las promesas. Gálatas 3:7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura proviene que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Y le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Que el Señor Dios Todopoderoso le bendiga grandemente, amado. Y Shalom.